Eh, Básicamente, antes de hablar de escrutinio, me gustaría definir escrutinio como tal. Es la realización de alguna prueba o estudio en sujetos o personas que no tienen síntomas de una entidad en especial para conocer si tienen o no tienen esta enfermedad. El sine qua non para realizar el escrutinio es que deben de ser sujetos sin síntomas y deben de tener el riesgo de tener la enfermedad que estamos haciendo el escrutinio. Importante, en cuanto mayor prevalencia, mejor será la sensibilidad y especificidad y por tanto el costo-beneficio de las pruebas que estaremos utilizando. El diagnóstico temprano probablemente nos lleve a tratamientos más efectivos y por lo tanto retardará o detendrá el avance de la enfermedad que estamos buscando. Es importante diferenciar, tal vez desde el punto semántico, entre escrutinio, vigilancia y búsqueda de casos. En el caso de vigilancia es cuando hacemos el seguimiento oportuno de una enfermedad o de una entidad en un paciente que tiene ya un diagnóstico previo. Por ejemplo, en el paciente con hepatitis C, que desarrolla cirrosis, estamos haciendo la vigilancia en el desarrollo de fibrosis y posteriormente a hepatocarcinoma. Y la búsqueda de casos es cuando tenemos un individuo con un problema médico reconocido que se somete a pruebas para conocer una enfermedad adicional o causal. Por ejemplo, pacientes con cirrosis hepática que estamos buscando el diagnóstico de hepatitis viral o hemocromatosis o enfermedad de Wilson cuando no conocemos la causa de dicha cirrosis. Y bueno, dentro del escrutinio encontramos diferentes enfermedades. Encontramos que hay escrutinio sobre todo en pacientes con alto riesgo para desarrollar hepatitis C o hepatitis B o para haber adquirido la enfermedad. Pacientes que están recibiendo drogas para poder hacer escrutinio de hepatotoxicidad, en sujetos con hemocromatosis, que puede ser tanto búsqueda de caso como escrutinio, dependiendo de la población que estemos utilizando. La vigilancia del desarrollo de hepatocarcinoma o de cirrosis en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas o de hipertensión portal, la vigilancia en pacientes que ya tienen cirrosis hepática y que le queremos buscarla de manera prospectiva. Y bueno, todos sabemos que el escrutinio de hepatitis C es muy importante. Es importante reconocer los factores de riesgo que obviamente todos ustedes lo conocen. En nuestro país sabemos que son transfusiones sanguíneas. Obviamente la historia de drogas intravenosas es frecuente en los pacientes con hepatitis C, pero en nuestro país ya sabemos que esto no es tan frecuente como ocurre en otras partes del mundo. Debe de hacerse escrutinio en pacientes con elevación de transaminasas persistente y obviamente todos los sujetos que tienen riesgo, como serían pacientes que recibieron trasplante de órganos antes de 1992, los trabajadores de salud, los niños nacidos de madres con hepatitis C, familiares de pacientes con hepatitis C o sujetos con condiciones médicas o sociales que pueden incrementar la exposición al virus de hepatitis C, como pacientes con hemodiálisis o en institucionalizados. Sabemos que la prevalencia es muy importante y pongo la prevalencia porque cuando menos las guías americanas y las guías europeas definen que si provienes de un lugar de alta prevalencia debes de ser sometidos al anticuerpo de hepatitis C, como sería sujetos que viven en África o en Asia o en algunas regiones del este de Europa o en regiones del Amazonas. Sin embargo, esto ha cambiado y tal vez esto sea lo bueno porque realmente esto obviamente todos los conocemos, sino en Estados Unidos se ha hecho que el escrutinio de hepatitis C sea de acuerdo a la edad. De hecho, independientemente del factor de riesgo, y esto publicado recientemente en Morbidity and Mortality, todos los adultos nacidos entre 1945 y 1965, conocidos en Estados Unidos como los baby boomers, deben de ser sometidos al anticuerpo de hepatitis C. ¿Y por qué esto? Porque finalmente el escrutinio basado en factores de riesgo no se hacía, aún en Estados Unidos no se hacía. De hecho, se hacía nada más en el 17-87% de los casos, y probablemente se perdían de los beneficios de ser tratados a tiempo, como sea la prevención de la transmisión de la enfermedad, la prevención del avance de la enfermedad y perder el beneficio de recibir tratamientos nuevos y probablemente adquirir una mejor sobrevida. Y bueno, esto se basa que cuando se ve el grupo de esta edad, de los baby boomers, entre 1945 y 1965, este grupo tiene 3.5 a 5 veces más elevada la prevalencia de hepatitis C que los otros grupos que no caen en este grupo de edad. Y esto es muy importante. Y finalmente, curiosamente, aquí hay un trabajo de Tlaxcala en donde demuestran que esta es la edad piloto también aquí en México y creo que es importante leer nuestros carteles porque nos dan mucha información. Bueno, ¿en qué acerca de México? Realmente probablemente la estadística más importante es la de la Encuesta Nacional de Salud del 2000, en donde se analizaron 21.721 sueros en sujetos mayores de 20 años
y encontraron que la prevalencia del anticuerpo era de 1.6 para hepatitis C, el RNA no era tan frecuente, y vemos que la prevalencia de hepatitis B es del 0.2%. Esto me lleva a hablar sobre el escrutinio de la hepatitis B, que sabemos que es más o menos, es muy frecuente, el 30% de la población mundial ha tenido o tendrá hepatitis B. Obviamente hay zonas de riesgo también en África, en Asia, en el norte de América, principalmente en Alaska y en la zona del Amazonas. México se considera como una prevalencia baja, de menos del 2%, y la prevalencia es importante reconocer que hay grupos de riesgo que debemos de tener mucho cuidado. Aquellos neonatos que adquieren la enfermedad tienen una prevalencia de hepatitis crónica del 90% y los adultos una prevalencia muy baja de hepatitis crónica. Esto lo llevaremos a posteriormente cuál será la importancia en nuestro país. Y bueno, los grupos importantes tal vez de hacer escrutinio sean las mujeres embarazadas. Es importante reconocer que los trabajadores de salud tienen un riesgo, por lo tanto deben de ser vacunados, y recalcar que los sujetos a inmunosupresión o quimioterapia son pacientes que deben de recibir escrutinio para reconocer si tienen hepatitis B antes de recibir tipo de tratamiento. Y los gastroenterólogos también se nos olvida que los pacientes que van a recibir tratamiento, por ejemplo, hepatitis autoinmune, pacientes que reciben alguna inmunosupresión como una enfermedad con colitis ulcerativa crónica deben de ser sometidos a escrutinio. Ahora, el grupo que puede tener también riesgos son muy similares a los de hepatitis C, sin embargo destaca aquellos pacientes que tienen vida sexual activa, tanto en adolescentes como heterosexuales y como personas homosexuales. En estudios realizados de prevalencia en nuestro país vemos que se replica lo que la encuesta nacional de salud detectó, un 0.23%. Sin embargo, en hepatitis B es un poquito más engañoso, porque cuando se miden el PCR, la hepatitis B por medios moleculares, se encuentra que la frecuencia es mucho más alta de lo que uno pudiera pensar, el 1%. Y en un estudio muy bien hecho en Puebla, en 158 donadores con negatividad del antígeno de superficie, con anticuerpo contra antígeno de superficie negativo y anticore positivo, la prevalencia de PCR es del 8.23%. De hecho, probablemente esto se debería de realizar en los bancos de sangre, el anticuerpo contra core, cosa que desafortunadamente en nuestro país no se realiza. Y bueno, esto se lo llevo a colación porque existe un estudio grandísimo del 2003 publicado en México que dicen que no tenemos estadísticas, y sí tenemos estadísticas, de más de 1,000 sujetos encuestados, mujeres embarazadas, en donde la prevalencia del antígeno de superficie en las zonas más desfavorables económicamente de la Ciudad de México pueden llegar a ser del 2.52% en mujeres embarazadas. Realmente esto es un estudio del 2003 y tal vez valdría la pena saber cuál es nuestra prevalencia en mujeres embarazadas, y esto es un escrutinio que se debe realizar definitivamente en todas las mujeres embarazadas. ¿Qué acerca del escrutinio para hemocromatosis? Uno puede pensar que no es frecuente la enfermedad, sin embargo, hemocromatosis aún en México es frecuente, es la causa de enfermedad hepática genética más importante. Existen múltiples estudios que han valorado el escrutinio en la población general, en población caucásica, encontrándose en 220 a 250 en personas de origen nórdico o pasados célticos, en donde son homocigotos para la mutación del brazo corto del cromosoma 6 de C282Y. Las pruebas utilizadas, como todos conocen, para escrutinio son la saturación de transferrina y ferritina como pruebas de escrutinio importantes, y las pruebas genéticas para determinar la mutación son estas dos, la determinación de la mutación de C282Y y H63D. La predisposición genética, sin embargo, aunque hagamos este escrutinio, no demuestra que exista la enfermedad. Solo 10% de los individuos serán susceptibles y presentarán fenotípicamente las manifestaciones de la enfermedad. En México, y los conllevo a que vean las referencias del resumen que yo entregué, no existen estudios a gran escala, sin embargo la prevalencia en pequeños estudios, en donadores, la mutación genética C282Y y H63D en mestizos donadores de sangre es similar que en otras poblaciones, y existen estudios americanos en latinos en donde la frecuencia es prácticamente similar. Y las recomendaciones pues para escrutinio de hemocromatosis dado por el EASD es: todos los pacientes con evidencia de daño hepático deben de ser sometidos a escrutinio para búsqueda de hemocromatosis. Pacientes con sobrecarga de hierro, a pesar de no presentar síntomas, deben ser sometidos, y familiares de primera línea de pacientes con hemocromatosis.
En cuanto a la vigilancia para el diagnóstico temprano de hepatocarcinoma, sabemos que existe un riesgo para desarrollarlo en todos los pacientes con cirrosis, independientemente de su causa. El diagnóstico temprano se basa en técnicas de imagen. Los exámenes de laboratorio como la alfa-fetoproteína han caído en desuso porque frecuentemente tienen falsas positivas, sobre todo en pacientes con inflamación hepática viral por hepatitis B y C. El ultrasonido abdominal se recomienda cada 6 meses. Esto es en las guías americanas y europeas. Sin embargo, esto es debatido en la literatura en múltiples estudios. No se recomienda la alfa-fetoproteína y en caso de que exista un nódulo mayor de 1 centímetro se sugiere técnicas de imágenes dinámicas, ya sea por resonancia, tomografía o biopsia cuando la imagen no es diagnóstica. Para confirmar el diagnóstico, el ultrasonido dinámico ha caído en desuso por las falsas positivas en pacientes o falsas negativas en pacientes con colangiocarcinoma. Y en tumores menores de 1 centímetro se recomienda incrementar la frecuencia de ultrasonido cada 3 meses durante los siguientes 18 meses. En cuanto existe también vigilancia de la cirrosis, esto es un punto que también se ha expuesto en los carteles ahora aquí en el Congreso. Existen diferentes enfermedades hepáticas crónicas y se recomienda la vigilancia para el desarrollo de cirrosis o de fibrosis, como sería el caso más importante para hepatitis C. Si bien la biopsia hepática es el estándar de oro, la biopsia hepática tiene sus bemoles. Primero, que los pacientes no quieren hacerse; segundo, las complicaciones; y en tercero, que la muestra puede ser no representativa. Por lo tanto, diferentes algoritmos, así como la utilización de métodos de imagen como el FibroScan, ARFI y la elastografía de tiempo real, se han utilizado. Los algoritmos, que en este metaanálisis vemos, la sensibilidad y especificidad varían importantemente. Estudios, por ejemplo, del FORM tiene una gran sensibilidad, pero una pobre especificidad. El FibroTest una sensibilidad y especificidad intermedia. Realmente los parámetros bioquímicos no han sido ampliamente aceptados. Sin embargo, en regiones de Europa como en Francia es parte del algoritmo diagnóstico o de vigilancia. En cuanto al FibroScan o el ARFI o la ultrasonografía de tiempo real, realmente son muy similares las tres. Algunos de los nuevos métodos como ARFI y la ultrasonografía de tiempo real han querido demostrarse la superioridad de estos estudios con el FibroScan. Sin embargo, esto ha sido limitado debido a que existe problemas con la reproducibilidad. Probablemente el FibroScan, la ventaja que tiene es la reproducibilidad de los resultados, y el ARFI y el ultrasonido de tiempo real tiene la limitación que depende mucho del operador. En cuanto a la vigilancia para hipertensión portal, sabemos que la hipertensión portal se documenta de diferentes maneras. Sin embargo, la endoscopía sigue siendo el parámetro más importante. La presencia de varices esofágicas se documenta en 50% de los cirróticos, 40% en los pacientes con Child-I y 85% de los pacientes con Child-C. Los pacientes con cirrosis biliar primaria pueden tener varices esofágicas sin tener cirrosis, así como el 16% de los pacientes con hepatitis C con fibrosis en puente sin fibrosis. Los pacientes cirróticos sin varices esofágicas desarrollarán una frecuencia de varices al 8% por año, y los pacientes con varices pequeñas desarrollarán varices grandes también a una frecuencia similar de 8%. Por lo tanto, se recomienda la endoscopía como una vigilancia para el diagnóstico temprano de hipertensión portal, porque esto nos llevará a las terapéuticas profilácticas que serán sensibles para disminuir el riesgo de sangrado. Importante, existen alternativas para el diagnóstico de hipertensión portal. Probablemente la alternativa más utilizada y que se ha vigilado más sería la utilización de ultrasonido Doppler, pero esto ha caído en desuso porque depende muchísimo de las manos del operador y no tienen reproducibilidad. En caso de que la endoscopía de escrutinio inicial sea negativa, se recomienda repetirle en 1 o 2 años, y en caso de varices pequeñas o cirrosis descompensada sin varices, se recomienda realizar endoscopía cada año. Recordarles que existen múltiples clasificaciones para varices esofágicas, y Baveno lo ha hecho simple, pequeñas y grandes, no complicaciones de Grady o de Sogendra o del grupo italiano, que son sumamente complicadas y poco reproducibles. Existe también escrutinio para el diagnóstico oportuno de hepatotoxicidad por drogas, y usualmente lo que hacemos es medir pruebas de función hepática periódicamente. Sin embargo, este escrutinio ha sido limitado debido a que no existe consistencia de qué es lo que se debe de hacer, y definitivamente el desarrollo de anormalidades de las enzimas hepáticas y el daño hepático
no se puede considerar un intervalo adecuado ni demasiado temprano ni demasiado tarde. La normalidad de las PFH pudiera predecir el desarrollo del daño hepático y la estrategia de medir PFH es útil en un limitado número de drogas. Probablemente el daño idiosincrático más frecuente sea por isoniazida y puede suceder en cualquier momento durante el primer año de tratamiento. El 50% sucede en los 2 primeros meses, por lo que las PFH se recomienda se determinen cada mes. Sin embargo, las diferentes drogas no nos pueden determinar así que la farmacogenómica probablemente sea el futuro de esto y probablemente el ejemplo más claro tal vez también pudiera utilizarse en hepatología es la azatioprina, en donde se puede medir los niveles de la enzima que media el metabolismo de la azatioprina. En cuanto al escrutinio de alcoholismo, y esto a ver si no les pega a ustedes ahora que ya es sábado, es algo que usualmente no hacemos y es increíble que los hepatólogos no hagamos escrutinio. Tenemos el paciente con hepatitis C, le hacemos una pregunta simple y debemos de hacer escrutinio claro de alcoholismo. El personal médico frecuentemente no lo diagnostica, la historia clínica puede sugerir abuso o dependencia y las pruebas de laboratorio son menos sensibles. De hecho, ahorita les mostraré una gráfica. Y finalmente tenemos probablemente 2 de los más fáciles medidores de alcoholismo, que sería el audit, que es un estudio hecho por la asociación, es un cuestionario que hizo la Asociación Mundial de Salud en 6 países, en donde México participó importantemente, y el CAGE, y no es albur, que ahorita se los voy a poner. El CAGE es basado en 4 preguntas que se los puede hacer el médico de manera fácil y es muy sensible. El COT-DAM, ¿ha sentido alguna vez que debe de beber menos? Annoyed, ¿le ha molestado que la gente lo critique por su forma de beber? Guilty, ¿alguna vez se ha sentido mal o culpable por su forma de beber? Y eye-opener, como nos pasó a algunos ahora en la mañana, ¿alguna vez ha necesitado tomar por la mañana para calmar los nervios o eliminar molestias por haber bebido la noche anterior? De acuerdo al número de respuestas, uno puede considerar si es un bebedor social o tiene dependencia o está como un consumidor de riesgo o consumidor perjudicial y tiene una alta sensibilidad y especificidad. 4 preguntas sencillas para ver si nuestros pacientes con enfermedades hepáticas también tienen otro cofactor como sería alcoholismo. Y cuando uno demuestra el CAGE, el audit y los diferentes audits que varían de acuerdo al número de preguntas, el audit normal hecho por la Asociación Mundial de la Salud es de 10 preguntas, tienen una alta sensibilidad y especificidad comparado con las pruebas que tienen una muy baja sensibilidad, aunque probablemente algo de especificidad. En cuanto a la esteatosis hepática, también estudios existen ahora en los carteles que son interesantes, que yo se los recomiendo que todavía si no los han quitado. Sabemos que la enfermedad por depósitos de grasa es la pandemia hepática del siglo XXI, siendo la causa más frecuente de enfermedad hepática en el mundo occidental. La enfermedad usualmente sigue un curso benigno, sin embargo, los pacientes que hacen esteatohepatitis no alcohólica, que es aproximadamente el 20-30%, el 5 al 10% de los casos pueden tener una posibilidad de desarrollar cirrosis en un 20-30% de los casos. La esteatosis hepática es muy frecuente y se presenta 1 en 3 personas en el mundo desarrollado y es la tercera causa de trasplante hepático en los Estados Unidos. De hecho, hay una revisión reciente con recomendaciones de la Asociación Europea de Enfermedades Hepáticas, en donde no se recomienda la búsqueda de esteatosis hepática en sujetos sin síntomas, excepto en donadores vivos para trasplante hepático. El escrutinio de esteatosis hepática se recomienda solamente para estudios epidemiológicos o en pacientes con enfermedad hepática crónica como otro cofactor asociado, que eso sería importante, sobre todo tomando en cuenta que pacientes con hepatitis C, B, etcétera, pueden tener, al igual que alcoholismo, la presencia de esteatosis hepática. Sabemos los factores de riesgo ya múltiplemente comentados en diferentes foros en este congreso, como sería la obesidad, la elevación de triglicéridos o diabetes. Y una de las maneras más claras de hacer ultrasonido, de hacer escrutinio sería el ultrasonido. Este se ha utilizado para estudios epidemiológicos, sin embargo existe una gran variabilidad de los resultados, de hecho con variabilidades que van desde diagnósticos de sensibilidad y especificidad del 20 al 80%. La espectrometría por resonancia magnética nuclear ha demostrado gran exactitud, pero desafortunadamente es alto el costo y no se encuentra disponible. El fragmento de CK18, que es la citonoceratina 18, es un marcador de muerte celular, de muerte de hepatocitos, de apoptosis. Es el único biomarcador validado para diagnóstico de NASH en un estudio multicéntrico realizado en la Cleveland Clinic en 2009 por Maculo y colaboradores, donde demostraron que servía para el diagnóstico no tanto de esteatosis, sino de esteatohepatitis en pacientes con esteatosis.
Paul Angulo, desde el 2007, demostró, mexicano, que estaba en ese tiempo en la Mayo Clinic, desarrolló el score para fibrosis de NAFLD. Es el único modelo matemático también validado que identifica y excluye fibrosis avanzada. Cualquier método de la elastografía predice tanto la fibrosis avanzada y ayuda en la decisión de realizar en estos pacientes biopsia hepática. Les recomiendo esta página donde uno puede hacer fácilmente el score sin necesidad de hacer la fórmula matemática, y de acuerdo a los niveles podemos decidir si se encuentra con posibilidad de fibrosis o no fibrosis, o en un grado intermedio que te requería vigilancia. Y de acuerdo a esta revisión recomiendan desarrollar en los pacientes con esteatosis hepática el NAFLD score, y de acuerdo a la presencia o no de fibrosis, el FibroScan o la de realización de la citocreatina 18, y realizar la biopsia hepática en aquellos pacientes que el NAFLD score presenta un riesgo elevado de presentar fibrosis hepática. En conclusión, el escrutinio de enfermedades hepáticas virales, hepatitis B y hepatitis C, es parte de la evaluación integral en sujetos de riesgo. Recordarles lo importante de los pacientes que van a ser inmunosuprimidos en mujeres embarazadas, sobre todo para el caso de hepatitis B. La vigilancia para el diagnóstico oportuno de hepatocarcinoma, fibrosis o cirrosis hepática e hipertensión portal es necesario en pacientes con hepatopatías crónicas y debe de ser parte del estándar del manejo de los pacientes con cirrosis. El escrutinio de ingesta patológica de alcohol debe de llevarse a cabo en todos los sujetos con enfermedad hepática crónica. Y la búsqueda de casos de enfermedades específicas como hemocromatosis, esteatohepatitis y otras que no mencioné por falta de tiempo es parte de la evaluación de pacientes con enfermedad hepática de causa desconocida. Muchas gracias.